Hala, venga, vamos. Pueden pasar los años, pero si se asoman al Pirineo es fácil encontrarse con una estampa parecida a esta. Un ganadero con su inseparable perro pastor. Ven. Va, Pincho, ven, telas, please. Pincho es el compañero de trabajo de José Ángel, pastor desde hace 15 años. Juntos comparten su faena diaria, sacar a pastar al rebaño de ovejas de raza churratensina que José Ángel tiene en los alrededores de Castiello de Jaca. Pincho no es un perro cualquiera, y no solo porque sea el can de José Ángel, sino porque pertenece a una raza autóctona aragonesa de la que apenas quedan unas decenas de ejemplares. Va, perro, anda para arriba. Da para arriba. Pues es un perro de raza can de Chira. Yo en principio no conocía el nombre de la raza. Sí que habíamos tenido perros, pero como perro pastor. Y cuando me enteré de que era una raza autóctona de aquí, pues miré de conseguirla y conseguí a él. Desde que hace 7 años Pincho entró en la vida de José Ángel, se ganó su cariño gracias a su carácter. Me lo entregaron con 2 meses y es un perro, como se ve, muy tranquilo, muy pacífico, muy fiel, es obediente. Características habituales en el can de Chira y que son imprescindibles para que pueda hacer bien el trabajo que lleva en los genes. Evitar que las ovejas se desperdiguen e intentar llevar el rebaño bien agrupado. Y todo esto sin herir a ninguna oveja ni espantarlas. Eso viene en el perro. Hay perros que son muy agresivos y cuando los mandas, pues hasta que no llegan y muerden, no paran. El secreto está en saberlos hacer que no muerdan. Y para ello es de vital importancia que de cachorro el perro aprenda de un adulto los movimientos y las órdenes del pastor, cosecha propia de José Ángel. Pincho, anda para allá, así me lo ocurre. ¡Telas! Según la marcha, ahí vamos, pues, las órdenes es a puro de costumbre y de mandarlo, pues más o menos siempre el perro mandando siempre con las mismas órdenes. ¿Qué tal, José Ángel? Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vos? Pues bien, ya ves que te vengo a hacer una visitilla a ver qué tal van los bichos, Pincho. Hoy José Ángel recibe una visita. Mira, aquí estamos, es Alberto, secretario de la Asociación de Criadores de Can de Chira, creada hace 6 años por un grupo de personas interesadas en las razas aragonesas y con un objetivo, intentar recuperarlo. Te venía a comentar que estamos con el estudio genético de la raza y vengo a echar unas fotos para ver el tamaño, el pelaje, todo lo que tiene y seguramente nos llevaremos alguna muestra de pelo, alguna cosita. Vale, muy bien. Cuando crearon la asociación, apenas había 10 ejemplares que cumplían los estándares de la raza, que recibe este nombre por el trabajo tradicional que siempre ha realizado. Can de perro y chira de chirar el ganado. En aragonés la traducción sería un poco perro de ganado o perro pastor. Tenemos documentos gráficos, testimonios que lo sitúan de forma muy extendida a principios del siglo XX, pues desde 1920, 1930, 40, 50. A partir de los años quizás 70, 80 empieza a decaer un poco el tema del pastoreo y sobre todo recientemente, igual en los últimos 20 años, es cuando más ha decaído y más ejemplares se han ido perdiendo de la raza. Actualmente el número de ejemplares controlados es de 60, por lo que sigue estando en riesgo. Pero, ¿qué es lo que define a un can de Chira? Pues es un perro oscuro, con unas pigmentaciones en la cara, sobre todo en las cejas, encima, por eso muchos, antes de generalizarse el can de Chira, lo llamaban un poco el perro de los 4 ojos. Mejillas, patas, una cruz en el pecho, luego tiene espolones, tanto en las patas de delante como en las de atrás, y suele caracterizarse por tener el rabo atrofiado de nacimiento, un rabo corto, que también es
es algo que no es natural y se ha conseguido a base de muchos años de crianza. El carácter ya lo conocen, tranquilo, noble, fiel, trabajador, y Pincho se encarga de demostrarlo día a día. Ahora la asociación está trabajando para que la raza sea reconocida internacionalmente. Lo primero que tenemos que hacer es reunir evidencias objetivas de que es un tipo de perro con una genética característica que no tiene ningún otro tipo de perro. Para lo que estamos haciendo, vamos a poner en marcha un estudio genético serio en colaboración con gente de la Universidad Veterinaria de Zaragoza y con un laboratorio de análisis genéticos. Y luego aparte también está el tema del número. Es muy reducido y para que sea una raza un poco relevante en el mundo canino necesitamos aumentar el número de ejemplares. Va, Pincho, va, venga, dale. Ejemplares como Pincho, un auténtico pastor de las montañas. Va bien, va, dale. Anda, prego. Cuando José Ángel decide que es el momento de recoger a las ovejas y devolverlas a la paridera, el can de Chira no duda. Un trabajo bien hecho que luego tiene su recompensa. Toma, Pincho, ven. Toma. Buen trabajo. Acompañamos a Alberto hasta su casa en San Mateo de Gállego para conocer a sus 2 ejemplares de can de Chira. Fato, tú va. Hola. Buenas, ¿qué Ahora tal? llego, pues bien. Ven, vamos. Pues ahora llego de ver a Pincho y ver las ovejas, ¿verdad, Fato? ¿Y qué tal? ¿A qué huele oveja? Pues bien, la verdad es que están trabajando muy bien por ahí arriba. Como no podía ser de otra manera, en casa de Alberto nos encontramos una pareja de can de Chira. Junto con Lidia forman una inseparable y gran familia. Viven con nosotros Fato hace 4 años y que lo adoptamos ya un poquito mayor, y Mora hace 3 la trajimos de cachorra. Enseguida hicieron muy buenas migas. A mí no me gustaban los animales en general. Lo que pasa que la verdad es que estos perros son bastante mansos, son muy tranquilos, muy caseros y bien. Me adapta muy bien a la vida de tener perros. La verdad es que ahora no sabría vivir sin ellos. Mora, ven, vamos. Tanto Fato como Mora son 2 ejemplares can de Chira de pura raza. Aunque si se fijan bien, observarán que hay alguna pequeña diferencia respecto a Pincho, el perro de José Ángel. Este peluche que tenemos aquí se llama Mora, es hembra. Como veis tiene el pelo un poquito más cargadito. Tiene rabo medio, que es el rabo máximo admitido en la raza can de Chira. Y de talla ya veis que es un poquito más pequeña que el macho. Fato, a diferencia de otros perros, lo que tiene es el pelo un poquito más rizado. Es un pelo que se llama pelo de monte, que lo que tiene es que enseguida que se engancha alguna liaga, alguna zarza o cualquier cosa, veis que enseguida sale sin que al perro le moleste lo más mínimo. ¿Vamos, ven? Muy bien. Venga, ¿vamos a la calle? ¿Vamos a la calle? Venga, Vamos. venga, vamos. Como Fato y Mora no tienen ovejas a las que pastorear, lo que más les gusta es pasear junto a sus dueños por el campo. Son el mejor ejemplo de que el can de Chira es también un gran compañero. Son buenísimos perros de compañía. Tienen un tamaño muy adecuado porque no pesan más de 15 kilos las hembras, 20 los machos, y tienen un carácter muy sumiso, y luego pues son inteligentes de por sí, lo que hace que en casa, en cualquier sitio, te puedan obedecer y tú puedas manejarlos bastante bien. Venga, corre. Vamos para arriba, venga. Gracias a la labor de Alberto, de Lidia, de José Ángel y de otras muchas personas, el can de Chira tiene un futuro. Para todos ellos merece la pena luchar porque sobreviva. La verdad es que me gusta, es emocionante encontrar perros nuevos, es emocionante que te avisen de que ha salido una camada, es emocionante avisar
a alguien que está esperando un cachorro decirle que ya lo tiene, y la verdad es que todo eso recompensa bastante, no solo a mí sino al resto de socios que estamos colaborando. Mira. Un trabajo por el que os felicitamos y os animamos a seguir. Seguro que dentro de poco tiempo podremos ver canes de Chira en cualquier rincón de Aragón. Ven aquí, sube. Muy bien, siéntate, pata, choca. Muy bien. Ahí.